Oiga, Vladimir, ¿cómo se le ocurre trabajar sin arnés? Vladimir, póngase el arnés. ¿Cómo? No, no escucho. ¿Qué? Oiga, papi, ¿qué le pasa? Sin elementos no se puede subir al andamio, le llega a pasar algo y me lo cobran como nuevo. Ah, sí, se me olvidó colocármelo, qué pena. No sea irresponsable y para trabajar quites esos audífonos. Si va a cantar que sea en la rocola de Doña Elvia, tenga cuidado, hombre. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co/en vivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, Compañía de Seguros ARL. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Que esté asegurado en riesgos laborales no significa que sea inmortal. Entendido, jefe. Colombia, potencia de la vida. Muy buenos días para todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento de Prevención en Tareas de Alto Riesgo, con la temática titulada Sesión 5, Análisis de Trabajo Seguro para Tareas de Alto Riesgo. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestra experta, líder de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenida. Hola, buenos días para todos, ¿cómo están? Qué rico saludarlos hoy 15 de julio, siendo las 8:03 de la mañana. Bienvenidos sean todos, ya somos 122 asistentes y efectivamente hoy es nuestra sesión 5 en nuestra comunidad de tareas de alto riesgo. Entonces, sin más preámbulo, vámonos con el sondeo. Listo, ingeniera, muchas gracias. Así es, iniciaremos con nuestro sondeo. Les recordamos que realizamos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo, medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. Según el marco legal, quien debe firmar un análisis de trabajo seguro en tareas de alto riesgo es A. Responsable de seguridad y salud en el trabajo en obra. B. Responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. C. Trabajadores de no se define. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Bueno, acuérdense que nuestras preguntas tienen cascarita, entonces espero que no se vayan a dejar corchar. Buenos días, María del Carmen nos saluda, John Alberto, buenos días, Edwin Henry, buenos días, Elizabeth Solarte, buenos días. Ay, qué pena con ustedes, pero todavía estoy maluca de gripa. Estos son los resultados. A. Responsable de seguridad y salud en el trabajo en obra, 33%. B. Responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 41%. C. Trabajadores, 13%. D. No se define, 13%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Según el marco legal, ¿cuál es la vigencia de un análisis de trabajo seguro en tareas de alto riesgo? A. Diaria. B. Semanal. C. Por tarea. D. No se define. 15 segundos y conocemos los resultados. Buenos días, Santiago. Hola, Jairo Hernán, ¿cómo vas? Buenos días, qué rico saludarte. Tú tan juicioso siempre aquí, conectadísimo con nosotros. Ya somos 159 asistentes. Bienvenidos sean todos. Recuerden que estamos en directo. Si tienen dudas o inquietudes, podemos atenderlas en el desarrollo de la conferencia. Tenemos cascarita. Ay, perdón. Tranquila, Inge.
A diaria 26%, B semanal 7%, C por tarea 55% y D no se define 12%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. La metodología obligatoria de un análisis de trabajo seguro es A. GTC 45, B. NTC 4116, C no se define. 15 segundos y conocemos los resultados. No se les olvide que todas las preguntas tienen cascarita. Jason Eduardo, buenos días. Qué bueno saludarte. María Damaris, buenos días también para ti. Estos son los resultados. A, GTC 45, 31%, B, NTC 4116, 45%, C no se define 24%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la ingeniera Erika Serrano. Bueno, muy corchados con estas preguntas el día de hoy. Hace unos 8 días me decían, ingeniera, las preguntas están tranquilitas, no están tan corchadoras. Y miren, esta semana los quisimos poner un poco más tensas y bueno, más de uno corchado. Vamos a desarrollar en el ejercicio de la conferencia esas dudas para que podamos tener en cuenta estas preguntas al final del sondeo y espero que nos podamos repuntear con estos resultados. Rubén Darío, buenos días también para ti. Bueno, básicamente a los 185 asistentes, bienvenidos sean todos ustedes, esperemos que lleguen más personas, pero pues vamos a iniciar con nuestros objetivos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, vamos a verificar qué normatividad hay en relación con un ATS frente a tareas de alto riesgo, que es nuestra comunidad. A definir criterios prácticos para montar un ATS, cómo lo elaboramos como tal en una tarea de alto riesgo. Y pues vamos a hacer un ejercicio con un video que les tengo y ustedes me dicen si es ATS, si es ARO, si es APA, si es permiso, cómo manejarían ustedes ese contexto de acuerdo a la conferencia del día de hoy. Básicamente, dentro del marco normativo, les dejo un poquito de teoría acá del decreto 1072 del 2015. No me voy a detener mucho en ella porque, pues, obviamente es un marco teórico que ya hemos analizado en otras conferencias. Me disculpan si empiezo a toser, pero estoy todavía saliendo por ahí apenas de la gripa que me dio la semana pasada. Entonces, bajo ese contexto, en el decreto 1072 del 2015 se nos obliga a los empleadores a identificar peligros, evaluar y controlar los riesgos. Eso está establecido desde el sistema de gestión. Todo este proceso y toda esta historia viene desde la ley 9 del 79, o sea, estamos hablando de casi 46 años en todo este proceso de obligaciones en el marco legal de seguridad y salud en el trabajo. Pero hoy, digamos que para no irnos tan atrás, traemos a colación el marco teórico del decreto 1072 del 2015, donde habla de esas obligaciones. Ahora, recordando dentro del contexto peligro y riesgo, peligro como fuente y riesgo como probabilidad por consecuencia, pues obviamente se nos obliga a los empleadores y a las empresas en este país a que tengamos identificado plenamente cuáles son los peligros y cuáles son los riesgos, la evaluación de los riesgos y los controles de los mismos. Entonces, digamos que es una estructura muy básica en identificación, evaluación y control. Eso es básicamente lo que nos pide el marco normativo. También dentro del escenario nos pide una metodología para identificar estos peligros, evaluar y controlar y valorar los riesgos. No nos define qué metodología, sino que nos habla de una metodología que debe definir el empleador. Entonces, ¿por qué siempre hacemos esta introducción como tal? Porque un ATS, que se traduce en análisis de trabajo seguro, está asociado a identificar peligros, evaluar los riesgos y establecer controles en una estructura más detallada por cada tarea. Entonces, básicamente se vuelve como un esquema metodológico. Entonces, si ustedes tienen una metodología para su matriz de peligros, pues esa misma metodología les puede servir para su ATS y ya lo vamos a desarrollar como tal. ¿Qué es importante tener en cuenta en relación con el ATS? El ATS es un documento, ¿cierto?, que se extrae de alguna manera u otra de la matriz de peligros grande. Es un documento que deriva de esta matriz como tal. ¿Y eso qué significa? Si a nosotros la norma nos dice que debemos actualizar cada vez que ocurre un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico o cuando hayan cambios en los procesos, en las instalaciones o en maquinaria o en los equipos, se debe actualizar esa identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, es decir, actualizar esa matriz de peligros cuando estas condiciones se den como mínimo.
Porque, por ejemplo, yo recomiendo cada vez que haya un accidente, independientemente que sea mortal o no, es importante revisar la estructura de la matriz de peligros, porque obviamente si hay un accidente es porque se materializó un riesgo y los controles propuestos no fueron efectivos porque el accidente se materializó. Entonces sería bueno no esperar hasta que tengamos el muerto para actualizar la matriz, sino hay un accidente, revisar la necesidad de estructurar o actualizar esta matriz. Entonces, si estamos hablando que una ATS deriva de esta matriz, pues entonces, en consecuencia, si yo actualizo mi matriz de peligros y actualizo evaluación de riesgos, controles, etcétera, pues el ATS se debería también actualizar bajo ese contexto. Que es importante tener en cuenta, obviamente, aquellos temas como actividades de alto riesgo que lo establece el 2090 y las tareas de alto riesgo, en este caso, que es lo que vamos a analizar el día de hoy. Dentro del contexto, finalmente, ¿qué pasa cuando yo no estoy en el sitio de trabajo? Es decir, estoy en la oficina y voy a trabajar acá, vamos a hablar de construcción, porque pues las tareas de alto riesgo se enmarcan en un sector, la mayoría está en construcción. Los que no sean del sector construcción me pueden hacer preguntas que tengan que ver con su sector, no hay inconveniente, trataremos de enfocarnos también a esos sectores. Pero hablemos, por ejemplo, de este señor que está haciendo, en la conferencia pasada alguien me hacía una pregunta con respecto a la tala, con respecto a un señor que estaba talando, que con la motosierra cortó su línea de vida, se cayó y pues tuvo un accidente. Entonces, digamos que bajo ese contexto quise traer esta fotografía. Creo que fue Fernando el que me la pasó, muchas gracias. Entonces, bajo ese contexto, ¿qué es lo que quiero validar con ustedes? Que dentro de la obligación de los empleadores, ¿cierto? El empleador o contratante debe adoptar métodos para identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos dentro y fuera de la empresa. Es decir, si yo tengo una empresa de construcción, una obra civil donde estoy haciendo la infraestructura vertical y tengo riesgo de caída, ahí controlo. Pero ¿qué pasa cuando yo salgo a hacer una actividad de mantenimiento locativo en una luminaria o en un techo o en una cubierta en una zona que no es la obra o que no es la sede principal de la oficina? Pues igual el ejercicio de las funciones dentro de ese centro de trabajo, esa zona de trabajo, se vuelve efectivamente una zona de trabajo y también está obligado el empleador a cubrir los riesgos, como en este caso. El trabajo del señor es podar árboles, pues él no puede llevar el árbol hasta la oficina, tiene que ir hasta donde está el árbol. ¿Eso qué significa? Bajo el contexto legal, los empleadores están obligados a hacer la identificación de peligros en ese punto, en esa tarea, en esas condiciones para ese trabajador, evaluar los riesgos y establecer controles. ¿Eso qué significa? Que aquí tenemos en este caso, por ejemplo, una tarea de trabajo en alturas, que si lo vemos desde la definición de peligros y riesgos sería un peligro porque es la fuente como tal y el riesgo estaría asociado a la probabilidad de que se caiga el señor y la severidad de la lesión que pueda tener derivada de esa caída, ¿ok? Entonces significa que aquí tendríamos la obligación de identificar peligros, evaluar y controlar los riesgos independientemente de la tarea o de la zona. Erika, es que es el señor que yo contrato siempre para que pode los árboles del conjunto, de la propiedad horizontal, del condominio, etcétera. Igual, al contratar un servicio de una persona natural que no tiene empresa y es una persona, digamos, que se dedica a esto, igual les aplica todo el lineamiento de control, de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de los mismos, ¿ok? Arley, buenos días. Andrei Orlando, buenos días. No estoy escuchando. Arley, revisa tu sonido porque creo que estamos bien nosotros acá. Juan Camilo, buenos días. Juan Amílcar Lizarazo nos saluda. Hola, Juan Amílcar, buenos días. Listo, entonces con ese preámbulo de la normatividad, en estos minutos que llevamos, entremos ahora en materia de tareas de alto riesgo. Resulta que nosotros siempre habíamos hablado de 5 tareas de alto riesgo en todo el contexto de estos más o menos 5 o 7 años que llevamos trabajando con Positiva Compañía de Seguros. Alturas, confinados, eléctricos, químicos y caliente. Era como el estándar que se hablaba siempre en tareas de alto riesgo por su alto índice de accidentalidad y mortalidad derivada de estos accidentes. Sin embargo, a raíz de tantas preguntas que surgen en estas conferencias, es que para mí excavación es tarea de alto riesgo, es que para mí izaje es tarea de alto riesgo. Entonces decidimos hacer la consulta al ministerio, ya que no hay un marco legal que reglamente qué es una tarea de alto riesgo y cuáles son las tareas de alto riesgo, como si lo establece el decreto 2090 con las actividades de alto riesgo.
Entonces hicimos la consulta en el mes de enero de este año y el ministerio nos contestó en mayo, creo, sí nos contestó en el mes de mayo, dándonos respuesta a la consulta que hicimos específicamente sobre qué es tareas de alto riesgo. Entonces se le consulta al ministerio cuáles son las tareas de alto riesgo definidas en Colombia y cuál es el criterio para definirlas. Ojo, tarea de alto riesgo, no actividades de alto riesgo. Entonces, básicamente lo que el ministerio nos contesta es no hay una definición tácita de lo que es una tarea de alto riesgo ni están reglamentadas como tal, que era lo que veníamos diciendo durante estos años. Sin embargo, el ministerio nos sugiere que dentro de la frecuencia de las ARLs están definidas como tareas de alto riesgo estas tareas que nos mencionan acá, que son trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, sustancias químicas peligrosas, riesgo eléctrico, maquinaria en movimiento o energías peligrosas, trabajo en caliente, trabajos con riesgo de atrapamiento, aplastamiento o corte, excavaciones o trabajos subterráneos y manejo de cargas pesadas o materiales explosivos. ¿Qué significa eso? Que el enfoque para este año, después de este semestre que nos contesta el ministerio, pues hay que ampliar las tareas de alto riesgo que habíamos planteado durante estos años a 5 a estas que nos plantea el ministerio como tal. Insisto, esta consulta es una consulta que es informativa del ministerio para nuestra compañía donde hacemos la consulta, pero no hay un marco legal que diga las tareas de alto riesgo son A, B, C, D y se clasifican tal y se manejan de tal manera. No, entonces digamos que esto nos sirve como ilustración para nuestro ejercicio académico en el proceso que llevamos con Positiva Compañía de Seguros. Bajo ese contexto y dentro de lo que nos mencionó el ministerio, entonces volvemos al marco normativo que es el eje principal siempre de nuestras conferencias. De estas tareas de alto riesgo que nos cita el ministerio, existen 4 en Colombia que tienen un marco normativo. No que las reglamenta como tareas de alto riesgo, pero sí clasifica como criticidad de la tarea por alto índice de accidentalidad y mortalidad, que son la resolución 5018 para alineamientos eléctricos, resolución 491 espacios confinados, resolución 4272 para trabajo en alturas y el decreto 1347, que es el programa de prevención de accidentes mayores, que está asociado al tema de sustancias químicas, pero es importante tener en cuenta que no es al manejo de sustancias químicas normal de la pintura, el galón que tengo en la obra, almacenado, la caneca 55 galones de ACPM, no. Habla de accidentes mayores cuando hablamos de volúmenes o clasificación de sustancias con alta peligrosidad y que cuya afectación, ya sea por explosión, derrame o algo, pueden ocasionar accidentes mayores, desaparecer la planta, desaparecer la población y generar una afectación muy crítica a nivel, digamos, como de accidente. Entonces, para que lo tengan en el radar, ¿ok? Ahora, ¿qué nos dice la resolución, la consulta al ministerio? En cuanto a trabajo en caliente, no hay normatividad en Colombia como tal, pero te puedes guiar con la NFPA y con ANSI y con las guías de la ARL. Por eso, pues aquí les traje algunas imágenes de lo que les puede servir como marco, digamos como marco de otra índole, no marco normativo, pero sí estándares o guías que les pueden servir mucho. Bajo ese contexto, Marco Andrés, buenos días, Newil Joseph, Juana Milka ya nos había saludado, buenos días. Ok, somos 257 asistentes, bienvenidos sean todos, recuerden que estamos en directo y si tienen dudas o inquietudes las atendemos acá en el menor tiempo posible. Listo, entonces ya tenemos el preámbulo de la obligación de peligros y riesgos y tenemos el preámbulo de cuáles son las tareas de alto riesgo. Entonces ahora vamos a generar la fusión de la conferencia del día de hoy, que es ATS en tareas de alto riesgo. Dentro del contexto que hemos analizado, ustedes los que han leído la normatividad o los que han escuchado las conferencias que nosotros hemos dado en estos años, hablamos de un término que se llama ATS, análisis de trabajo seguro. Pero seguramente también han escuchado de APA o de ARO. ¿Qué significa APA? Análisis de peligro por actividad. Y ARO significa análisis de riesgo por oficio, ¿ok? Entonces, básicamente funcionan con diferentes definiciones, pero la estructura es la misma. El concepto es igual, que es el análisis para hacer un trabajo de manera segura, un análisis para hacer la actividad con el menor riesgo posible o en su defecto con el riesgo controlado.
Eso es lo que traduce todo el esquema de ATS, APA y ARO. Y ahora, ¿cómo enfocamos esto en tareas de alto riesgo? Entonces, del marco normativo que les mencionaba en cuanto a las tareas de alto riesgo que nos cita el ministerio, existen dos normas que hablan del ATS, del APA y del ARO como tal, que son la resolución 491 y la resolución 4272. Específicamente, la resolución 491 en el artículo 7 en obligaciones dice que es obligatorio complementar el permiso de trabajo en espacios confinados con el análisis de peligro por actividad, o sea, APA. ¿Qué significa básicamente esta estructura de APA? Es un proceso sistemático de identificación de peligros, posibles consecuencias y determinación de controles en la actividad a desarrollar. El análisis de peligros por actividad hace parte de y es complementario al proceso de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos que habla el decreto 1072. Por eso les traje inicialmente esa introducción de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de los mismos que habla el decreto 1072. ¿Qué significa? Que mi obligación es hacer la identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecer controles mediante una metodología, ¿ok? Pero acá, dentro del contexto de la 491, me dice que para poder establecer esta situación de identificación de peligros, complemente con el APA como tal, ¿listo? Que es importante que en el artículo 16 nos habla de que el APA es un control administrativo. Perdón que acá se me fue mal escrito APP y es APA para que no nos quede la duda. El control administrativo, un control administrativo es el APA como tal. Entonces, dentro de la jerarquía de controles que estamos analizando, que hemos visto en otras conferencias, pues tenemos un control administrativo que en este caso sería el análisis de peligro por actividad. ¿Qué es importante cuando hablan del debe? Dice, el empleador o contratante debe aplicar una metodología que identifique, evalúe los peligros y defina los controles durante el trabajo en espacios confinados. Entonces, cuando hablamos del debe, es una obligación. Siempre en el marco legal, cuando se habla de debe, es obligación. Cuando se dice podrá, es una sugerencia. Cuando se dice debe, es una obligación. Entonces, aquí ya nos está diciendo, oiga, además de la metodología de identificación de peligros y todo el tema que habla el decreto 1072, también defina una metodología para el control administrativo APA que le estoy pidiendo en la resolución 491. Y en el artículo 17 habla de permiso para espacios confinados, dice que debe contener un análisis de peligro por actividad. Entonces, fíjense que la resolución 491 introduce, estructura muy bien este tema del ATS, en este caso APA, porque el título de nuestra conferencia es ATS, pero llámese ATS o APA, digamos que es diferente de significado, pero el concepto es lo mismo. ¿Qué es importante? Dentro de este APA, dentro de este permiso, perdón, en el artículo 17, la norma dice que la firma debe ser trabajadores autorizados, es decir, los entrantes, el supervisor, etcétera, y las personas que avalan ese permiso, pero no habla de la firma del APA, que aquí viene la cascarita de la pregunta. Entonces, por ejemplo, en la pregunta 1 yo les decía, según el marco legal, ¿quién debe firmar el ATS en tareas de alto riesgo? La respuesta D no se define, solo la contestó el 13%. Según lo que hemos analizado, en el marco legal no existe una definición para la firma del ATS. Existe una definición para la firma del permiso de trabajo, como lo muestra la 491 y como ya lo vamos a ver con la 4272. Pero en cuanto a la firma del APA o el ATS, no define. Entonces, la respuesta correcta es de no se define. ¿Qué es lo que sugiero yo? Como el APA, en este caso para la 491, es complementario al permiso de trabajo, pues esas firmas que avalan el permiso de trabajo pueden dar aval al APA también. Pero desde el marco legal no me define quién debe firmar el análisis de peligro por actividad. También en la resolución 491 que habla de espacios confinados, en el anexo técnico se nos
invita a los centros de entrenamiento, se le invita a los centros de entrenamiento para todo el tema de capacitación de espacios confinados a que definan herramientas para identificación de peligros y control de riesgos como ATS y ARO. Aquí ya mencionan el tema de ARO. Entonces, fíjense que aquí es donde a veces le pido un poco al ministerio que cuando establezca las normas, de conceptos que sean lineales en toda la norma, porque en la normatividad, digamos que en el contexto de la 491, en esos artículos, habla de un APA, pero acá habla de un ATS y ARO. Esto puede generar confusión en las personas porque, bueno, entonces, ¿por qué me piden en un lado APA y en otro lado ATS o ARO? Es lo mismo, pero pues esto puede dar lugar a personas que se puedan confundir con ese contexto, ¿ok? Pero finalmente es lo mismo. Ahora, vamos a la resolución 4272. Bienvenidos sean todos los 271 asistentes que nos acompañan el día de hoy. La resolución 4272 también en el artículo 15 habla en el permiso de trabajo de un debe asociado a que se tendrá que tener en cuenta dentro del permiso de trabajo los demás riesgos y condiciones adicionales a la tarea de trabajo en alturas y habla de un formato de análisis de peligro por actividad, ARO, ATS o cualquier otra metodología. Entonces aquí menciona el ARO, el ATS y el análisis de peligro por actividad. Entonces vamos a contextualizar de todas las normas que hemos visto para tareas de alto riesgo y de las tareas de alto riesgo que nos definió el ministerio en la consulta que hicimos en el mes de enero, tenemos dos normas que nos reglamentan o nos hablan del ATS, APA, y el ARO como tal. Y estas dos normas nos hablan de la obligatoriedad de incluir este análisis de riesgo como tal dentro de la estructura del permiso de trabajo. ¿Listo? Ahora, dentro del contexto, si nosotros analizamos, por ejemplo, esta fotografía, ¿qué nos dice la 4272? Como un control administrativo se tiene el permiso de trabajo, pero la norma nos explica o nos pide que para trabajo en alturas yo debo tener en cuenta tres conceptos: el permiso, el ATS y la lista de chequeo. Entonces, Erika, ¿la lista de chequeo reemplaza el ARO? ¿El ATS reemplaza el permiso? No. La norma nos exige los tres soportes, los tres documentos, los tres formatos en el caso de trabajo en alturas. O sea que este señor que está haciendo ese trabajo en alturas, en esta fotografía que ustedes están viendo, bajo el marco legal de la 4272 debe tener permiso, ATS y lista de chequeo. ¿Ok? Voy por acá con Tatiana Sandoval que tiene una pregunta. Buen día. ¿Un ATS para trabajo en alturas debe ser firmado obligatoriamente por un coordinador o un administrador de propiedad horizontal la puede firmar? ¿A través de qué norma puedo justificar? Gracias. Tatiana, muy buena pregunta. Asumo que trabajas o que tienes algo que ver con todo este tema de propiedad horizontal. Básicamente, la norma obliga a que existan estas personas para la firma del permiso de trabajo en alturas, que es específicamente tu pregunta. Perdóname, tu pregunta es sobre un ATS, más no de un permiso. Quiero dejarte claro, Tatiana, y a todos los asistentes, que la norma ni 491 ni 4272 establece quién debe firmar un ATS. Lo que establece es quién debe firmar el permiso de trabajo. Entonces, empecemos por ahí. Ahora, el análisis lógico desde la consecuencia del artículo 15 en trabajo en alturas dice que un permiso de trabajo debe ser firmado por ¿quién? Los trabajadores, la persona que autoriza el trabajo, digamos el maestro, o en este caso tú que eres la persona que administra la propiedad horizontal, la persona responsable de activar el plan de emergencias y el coordinador de trabajo en alturas. La norma te está diciendo que el permiso de trabajo en alturas debe ser firmado por un coordinador de trabajo en alturas. ¿Eso qué significa? Que si hacemos la extrapolación al ATS, de alguna manera u otra, vuelvo, insisto, no se define quién debe firmar el ATS, se define quién debe firmar el permiso. Bajo ese contexto, les dejo a criterio de ustedes qué decisión toman. Vamos a poner el ejemplo de Tatiana. Tatiana, si tú haces el permiso de trabajo, es obligatorio que tenga estas firmas que están citadas en el artículo 15, que además la norma te pide que debe haber
un ATS en el documento o que soporte también el permiso, pero no te define quién firma el ATS. Entonces, bajo ese contexto, lo que yo recomiendo es el permiso de trabajo cobija ese ATS como tal. Por lo tanto, una vez firmado el permiso, las personas que firman el permiso, pues deberían ser las que firman el ATS. O si en tu caso la administradora de propiedad horizontal firma el ATS, debe estar enmarcado o cubierto por el permiso de trabajo. Es un poco complicado de entender, pero te lo voy a desmenuzar un poco más. Resulta que tú eres la administradora de la propiedad horizontal y tú no eres persona competente, digamos, lo digo de manera muy respetuosa, es decir, no tienes el conocimiento o la estructura para poder identificar peligros, evaluar y controlar los riesgos. Entonces, de alguna manera u otra, lo que busca el ATS es que el equipo de personas que van a hacer la actividad o la tarea deban tener claro cuál es la identificación de peligros, cuál es la evaluación y cuál es el control de los riesgos. Si tú tienes esa competencia, habilidad o idoneidad, digamos que podrías firmar el ATS como tal. Pero si no la tienes, es como si yo, como ingeniera ambiental, firmara un diseño estructural para un puente. No podría porque no tengo la competencia. Pero insisto, la norma no te define quién debe firmar el ATS. Mi recomendación es que quienes firman el permiso, en símil, firmen el ATS porque el ATS hace parte del proceso del permiso de trabajo en alturas. Espero haber sido un poco más clara, Tatiana. Cualquier inquietud te puedo seguir respondiendo en el ejercicio de la conferencia. ¿Ok? Ahora, entrando en materia con relación al ATS. Resulta que buscando en Internet uno encuentra muchas definiciones de lo que es un ATS como tal, pero básicamente se habla de metodología, que es lo que la norma nos pide, definir una metodología para la identificación de peligros y evaluación de los riesgos. Y en el 491, en la 491 nos habla de una metodología para este análisis de peligro por actividad. Entonces, básicamente hay que definir una metodología para identificar peligros, evaluar y controlar los riesgos, ¿ok? En este caso del ATS. Aquí hay unos pasos muy sencillos que podemos retomar para las tareas de alto riesgo. Entonces, identificación de la tarea. Vamos a hacer el ejercicio con esta fotografía que tenemos acá. Si yo veo dentro del contexto, hay algo que es importante mencionar. La norma no me habla de un ATS para otra tarea que no sea alturas o confinados. Por ejemplo, si miramos esta fotografía, los trabajadores que están a nivel de piso, que tienen una condición de riesgo locativo, un peligro locativo, este señor biomecánico como tal, por la postura que tiene, no hay una norma en Colombia que me diga que yo estoy obligada a hacer un ATS para cualquier tarea o para cualquier actividad. Solamente se cita la obligatoriedad en la 491 y en la 4272. ¿Cuál es mi recomendación? Cuando tengan tareas que sean de riesgo, tareas críticas, actividades o cosas que representen un riesgo, pues ustedes pueden formularle el ATS para esa tarea, así no sea una obligación. Es un control que va por encima de la norma y les puede ayudar mucho a visualizar el tema de la identificación de peligros y control de los riesgos. Pero en este caso, si este trabajador se sube a esta plataforma a trabajar, ya estaría haciendo trabajo en alturas, como lo vemos acá, significa que está obligado a tener permiso, ATS y lista de chequeo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con el trabajador o con esta fotografía. Entonces, el señor va a hacer trabajo en alturas como tal. Entonces, identificamos la tarea, trabajo en alturas. La tarea de trabajo en alturas la dividimos en pasos. ¿Qué pasos? Entonces, armar el andamio, conectarse, subir las plataformas, utilizar la herramienta para pulir la mampostería en concreto, etcétera. Digamos que salen 5 tareas de esa, 5 subtareas de esa tarea. A cada uno de esos pasos se le debe identificar los peligros, evaluar los riesgos, establecer controles, documentar, comunicar y participar, revisar y actualizar. Erika, me perdí. O sea que además de la matriz de peligros que me dice proceso, actividad y tarea,
Ahora me toca pasos de esa tarea para hacer una ATS. Básicamente, sí. La metodología en este caso que hablamos o que utilizamos comúnmente para hacer esta identificación de peligros, en este caso para tareas de alto riesgo, es la metodología de la GTC 45. Pero en la pregunta número 3, yo les decía, la metodología obligatoria para una ATS es GTC 45, NTC 4116 o C no se define. El 24% contestó no se define y esa es la respuesta correcta. No se define una metodología ni para la identificación de peligros en la matriz ni para la identificación de peligros, control de riesgos en una ATS. Yo traigo dos a colación, que es la GTC 45 y la NTC 4116, que les puede servir de ayuda como guía o elemento, pues para que ustedes puedan hacer esta identificación. ¿Qué pasa con la GTC 45? De acuerdo a las tareas de alto riesgo que nos citó el ministerio en esta consulta que hicimos, tenemos alturas, confinados, químicos, eléctricos, maquinaria caliente, atrapamiento, excavaciones, trabajo subterráneo y cargas pesadas y materiales explosivos, ¿cierto? Entonces tengo estas tareas de alto riesgo. Lo que me dice la estructura del paso a paso es, por ejemplo, coges alturas, que sería la tarea, es decir, donde termina la identificación de tareas de la GTC 45, empieza tu identificación de peligros para tu ATS. Entonces, esa tarea de alturas la divides en pasos y a esos pasos le haces la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos como tal. Entonces, fíjense acá, yo tengo GTC 45, me habla de proceso, actividad y tarea. Y acá, peligros. Eso es lo que me dice la estructura de la GTC 45. Lo que me está diciendo a mí, el paso a paso de la ATS es, esta tarea, subdivídala en pasos y a esos pasos le identifica los peligros, o sea, más al detalle. Ustedes me van a decir, pero qué complique, o sea que la matriz se me va a volver una sábana súper extensa. Entonces, ¿qué se puede hacer? Dejar la matriz de peligros así como está y a cada tarea le sacan una submatriz, por decirlo así, que serían los pasos y a esos pasos le identifican peligro, le evalúan los riesgos y le establecen controles. O de una vez en su matriz se van tarea, subdividen en pasos y de ahí sale ya toda la evaluación de riesgos y todo el tema. Filtran y pueden sacar ATS por alturas, confinados, peligro eléctrico, químico, maquinaria caliente, etcétera, y van sacando de la matriz, extraen lo que corresponde en este caso a tareas de alto riesgo. Jason Eduardo Trujillo, ¿podrías repetir el significado de la palabra ARO? Jason, ARO significa análisis de riesgo por oficio y es muy utilizada en el sector minero. En zonas como Montería, en estas zonas que hay minería, se utiliza el término ARO. Willington Soledad, ¿tú nos puedes compartir la presentación? Claro, Willington, esa presentación tú la puedes descargar de Posipedia y ahí la puedes encontrar una semanita después de que nosotros terminemos. Buenos días, me dice Samuel. Buenos días, ¿es posible tener estas presentaciones? Claro que sí, insisto, ustedes se meten a Posipedia una vez terminada la conferencia. De 8 días después, nuestro equipo de Positiva de Educa sube a Posipedia toda esta información y queda tanto el video, que es esta grabación que estamos haciendo en directo, como la presentación, les queda cargada en Posipedia. Pueden verla en diferido sin ningún inconveniente. De hecho, la pueden utilizar a futuro para capacitaciones a su personal y, sin embargo, les puede ayudar mucho en el proceso de capacitación. Eduardo Justián, ¿la lista de chequeo la puedo incluir en el ATS? Sí, tú puedes hacer un formato que se llame permiso de trabajo, que el permiso tenga el ATS y que el ATS tenga la lista de chequeo, lo puedes hacer. Tú estructuras tu diseño como tú consideres en tu sistema de gestión. Lo importante es que en el caso de la 4272 debes tener el soporte de las 3 cosas. No hablo de 3 documentos físicos, permiso, ATS y lista de chequeo, sino hablo de 3 conceptos en la misma tarea. Es decir, vamos al ejemplo acá. Esta tarea, este señor va a hacer trabajo en alturas. Tú debes tener 3 lineamientos, el permiso, el ATS y la lista de chequeo.
Estos tres pueden ser tres formatos diferentes o un solo formato que contenga las tres estructuras. Como tal, es decisión tuya como lo quieras manejar, ¿ok? Listo, entonces tenemos la GTC 45, de acuerdo a lo que les estaba mencionando, que es una de las metodologías más utilizadas para identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos como tal. Para los que tengan dudas de qué es proceso, actividad y tarea, en el ejemplo de la construcción. Entonces, el proceso es construcción, la actividad sería armado de estructura y la tarea sería trabajo en alturas. Y para el ATS, el APA o el ARO, ese trabajo en alturas lo subdividen en pasos. La tarea la subdividen en pasos y a esos pasos le identifican el peligro, le evalúan y le controlan el riesgo. La evaluación de peligros, de riesgos, lo pueden hacer con el concepto de la GTC 45, probabilidad por consecuencia. La probabilidad se determina a través de la deficiencia y la exposición. Y la consecuencia, pues obviamente puede estar asociada a accidentes de trabajo o enfermedades laborales, que finalmente es el objetivo del control de riesgos en todos los sistemas de gestión. ¿Ok? Ahora viene la metodología de la NTC 4116. En una consulta hecha a la entidad que genera todas estas normas, nos informa que la NTC 4116 es una guía que ya no se comercializa, es decir, ya no está disponible. Pero eso no significa que no se pueda utilizar. ¿Por qué? Porque esto no es una norma como la 4272. ¿Qué mal haría yo en hoy en día utilizar la 1409 en lugar de utilizar la 4272? Porque la 4272 deroga la 1409, porque es un marco legal. Pero en el caso de la GTC 45, la NTC 4116, la NTC 3701, que es para el tema de investigación de accidentes de trabajo, son herramientas, son guías técnicas que nos permiten tener un panorama mucho más claro para poder hacer la respectiva acción que nos corresponda. En este caso, identificar peligros, evaluar riesgos y controlar riesgos como tal. Entonces, el hecho de que ya no esté disponible o no esté vigente, por decirlo así, no significa que no pueda ser utilizada como una herramienta, porque es eso, una herramienta, una guía. Entonces, desde la 4116 es un contexto enmarcado en el mismo concepto, probabilidad por consecuencia. Solo que aquí en la NTC 4116 no se multiplica como en la GTC 45, sino que se suma. Entonces, aquí sumamos gravedad, más repetitividad, más probabilidad. ¿Qué significa o cuál sería la diferencia? Que en la multiplicación el riesgo es exponencial, mientras que en la sumatoria no. Pero las dos metodologías te pueden servir. Erika, o sea, yo puedo utilizar la GTC 45 para identificar peligros y riesgos, hacer mi matriz, y la NTC 4116 para mi ATS, sí, lo puedes hacer. Pero pues obviamente vas a tener dos metodologías que debes alinear muy bien para evitar confusiones dentro del equipo. La NTC 4116 es muy sencilla porque es coger gravedad, repetitividad y probabilidad, sumar y listo. Y nos da una criticidad muy crítica, crítica o no crítica. Sin embargo, en la GTC 45 hay más estructura, que por ejemplo la probabilidad, entonces deficiencia por exposición me da probabilidad y de ahí probabilidad por consecuencia me da el nivel de riesgo. Entonces digamos que tiene como más pasos. Cuando ustedes definan qué metodología usar, lo pueden establecer en su procedimiento. Lo importante es que dejen claridad cuál metodología van a utilizar. Ahora, hay personas que me dicen a mí no me gusta ninguna de las dos. Yo tengo mi propia metodología, no hay problema. Insisto, la norma no te obliga a tener una metodología específica. Tú te puedes inventar una metodología para hacer tu identificación de peligros y control de riesgos, sí. ¿Cuál es el tema? Y lo voy a decir muy respetuosamente. La mayoría de ARLs y los inspectores del ministerio trabajan con la GTC 45 y algunos conocen la NTC 4116.
Entonces, cuando te van a evaluar en una visita por parte del ministerio, en un seguimiento o en una posible demanda o algo, pues ellos se guían por la GTC 45. Entonces, cuando tú tienes una metodología diferente, no, pero es que yo no la manejo, explícamela, es que es mejor así, digamos que es mejor la GTC 45 porque esa es como la que nosotros recomendamos, No debería ser así, porque la metodología es de libertad del empleador, o sea, no me debían a mí direccionar a una metodología específica. Pero pues esto le haría más fácil a la entidad que te haga el control y seguimiento, llámese ARL o ministerio, porque ya tiene una estructura muy clara que es la GTC 45. Y es por eso con la que siempre trabajamos. Pero no significa que no se pueda utilizar otra metodología que sea demostrable, que funcione y que te dé resultados como tal, para que lo tengan en el radar. Jason dice muchas gracias. Jairo Hernán Collazos me dice, ingeniera, si es un día lluvioso y tengo que hacer tareas en alturas externas, pero el trabajo lo hago en una ATS para esas condiciones, insisto, mi niño, la norma me obliga que para trabajo en alturas yo tengo que hacer las tres cosas, ATS, permiso y lista de chequeo. Significa que si yo voy a estar afuera o adentro, si la tarea es trabajo en alturas, debo tener esa misma estructura de esos tres lineamientos, por decirlo así. Ahora, dentro del contexto, si está lloviendo, pues no se debería hacer trabajo en altura. Significa que o no se emite el permiso o se cancela el permiso en el caso que estén trabajando y empiece a llover, ¿ok? Ahora, como el ATS va inmerso dentro del permiso, pues al cancelarse el permiso o al no emitirse el permiso, pues no se podría continuar con el ATS. Como que el ATS reemplace el permiso, no se puede, desde la 4272, ¿ok? Manuel me dice, una vez me pasó que en la obra donde estábamos laborando me indicaron que el permiso de trabajo en alturas no podía tener integrado el ATS y lista de chequeo, pero no me dijeron en base a qué norma o reglamento se estipula eso. Manuel, es muy común, y esto lo digo con mucho respeto, en 22 años que llevo trabajando en el sector construcción, es muy común que alguien, por lo general una interventoría o un cliente o un compañero, alguien diga, no, es que eso no se puede. ¿Por qué? No se puede. Siempre es bueno tener el argumento claro. La norma no te dice en ninguna parte que no se pueda tener inmerso. Eso lo defines tú en el sistema. Lo que la norma sí te dice es, debes tenerlo. ¿Ok? Entonces, digamos que en la conferencia pasada en el sector construcción, yo les mostré un ejemplo del ATS dentro del permiso y la lista de chequeo, todo en el mismo documento, que es más extenso, pero pues hay gente que le gusta trabajarlo así. Entonces, ustedes que nos escuchan, uy, qué bueno, somos 308 asistentes. Ustedes que nos escuchan, nunca, bueno, no generalizo ni nunca ni siempre, pero traten en lo posible de tener siempre el argumento para poder debatir de una manera muy técnica o legal estos temas cuando, por ejemplo, pasa el CISO de la interventoría o de la obra al trabajador. Es que el andamio está mal armado y el trabajador, ok, llevo 20 años armándolo así, pero dígame que está mal. No sé, es su problema, soluciónelo. No debería ser así. Nosotros debemos dar las alternativas y recomendaciones al trabajador o a la estructura para que el trabajo se haga de manera segura. Mi recomendación en el caso de tareas de alto riesgo y en general en todos los temas es que se construya con el trabajador. Voy a poner un ejemplo, me voy a detener un poquito. Voy a poner el video ahorita, Manuel, y les hago el ejercicio que quiero validar con esto, ¿ok? ¿Qué debe incluir la lista de chequeo de trabajo en altura? Es buena pregunta, Alexandra. Mi recomendación, cojan perdón, cojan toda la norma, es decir, cojan la resolución 4272 y empiecen. ¿Qué les pide la norma? Entonces, curso de alturas, listo. Lista de chequeo, chuleado. Examen médico, lista de chequeo, chuleado. EPP, chuleado. Línea de vida, chuleado. Entonces, mi sugerencia es para que no se les escape nada, cojan la norma y los debe o las obligaciones que están ahí, lo pasan a una lista de chequeo y con eso tienen ahí 60, 70 criterios para tener en cuenta en esa lista de chequeo, ¿ok? Listo, entonces ya tenemos claridad que hay que identificar peligros, evaluar y controlar los riesgos.
que lo hacemos con una metodología cualquiera, que en este caso pongo dos ejemplos, 4116 o GTC 45, ¿ok? Y para el caso específico del ATS en tareas de alto riesgo, después de que identifique la tarea, esa tarea la subdivido en pasos y a esos pasos le identifico peligros, evalúo los riesgos y establezco controles. Ahora vamos a los controles. Este punto es muy sencillo porque pues por tiempo no tenemos la posibilidad de desglosar cada uno, eso pues digamos que en otras conferencias lo hemos ido ampliando, pero básicamente el 1072 en el artículo 224624 habla de una jerarquía de controles, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP. ¿Eso qué significa? Que mi ATS debe tener identificación de peligros, evaluación de riesgos, identificación de peligros y evaluación de riesgos bajo las metodologías que ustedes consideren o las dos que yo les acabo de mencionar. Y adicional a eso, el 1072 en el artículo 24624 me habla de controles. Entonces, en este caso, el ATS, ¿qué tipo de control sería? Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos o EPP. Los leo acá en el chat a ver qué tipo de control es. ¿Ok? Ok, Manuel me dice gracias, Rubén Darío me dice el suministrar o dar directrices como el ejemplo del andamio. Rubén Darío me dice, al suministrar o dar directrices como el ejemplo del andamio no se estaría involucrando al quedar mal armado. No entendí, asumo que es el ejemplo de que el andamio está mal armado y la persona no le dice, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo considero? Existen cosas que ya están inventadas, ¿sí? Entonces, ¿cómo armar un andamio? Hay un instructivo, sencillo, lo que hago es socializarlo con los trabajadores y bajo esa estructura yo le digo, el instructivo dice esto, armemos el andamio así. Si yo hoy le digo está mal armado, pues me voy al instructivo con el trabajador para identificar entre los dos qué fue lo que quedó mal armado y se hace la corrección. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no hay instructivos, lineamientos o documentos soporte, queda a criterio de que si la diagonal va así o va así. Entonces es como a criterio del que me dice que está mal y a criterio del que yo digo que está bien. Entonces cuando se chocan esos criterios es mejor siempre tener la base legal como la norma es la que toma la decisión y en ausencia de pronto que la norma no te diga cómo se arma un andamio, pues el instructivo del procedimiento del fabricante, del proveedor o el que construya la empresa como tal. Paola me dice controles de ingeniería, Adriana me dice control de EPP. Manuel, muchas gracias por las aclaraciones. Ok, entonces, gracias por sus respuestas, mis niñas, pero les aclaro que el permiso de trabajo y el ATS y la lista de chequeo en el caso de alturas es un control administrativo. Un control de ingeniería estaría asociado a el punto de anclaje, por ejemplo, la insección del punto de anclaje, la argolla, etcétera. Y un control de PP estaría asociado al arnés, al casco, la bota, el barbuquejo como tal. Entonces, en este caso, para aclarar, el control administrativo, el permiso de trabajo, en este caso el ATS para tarea de alto riesgo, sería un control administrativo. ¿Listo? Para que lo tengan. Luz María García, por favor, nos recuerdas datos de contacto. Luz María, en la presentación, en la parte inicial donde dicen los datos del experto, ahí están mis datos de contacto. ¿Listo? No me voy a detener mucho en sanciones porque no nos da el tiempo, pero pues aquí estarían las sanciones del incumplimiento de esta normatividad. Voy a mostrarles el ejemplo para explicarle a Manuel, creo que fue el que me hizo la pregunta. Entonces, aquí en este caso, ¿qué nos aplica? ATS, permiso de trabajo o lista de chequeo. ¿O qué control de la jerarquía de controles nos aplica en este video? Un conductor de volqueta que sube por una orden de su jefe a amarrar unas redes de media tensión de 7400 voltios para evitar que la pajarita o la retro en este caso haga contacto mecánico directo metal con las cuerdas de media tensión. Entonces, ¿qué control deberíamos tener acá de acuerdo a la jerarquía que les acabo de mencionar? Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, EPP. Y si es un control administrativo, y si es un tema de permiso, ¿qué debería tener? Permiso, ATS o lista de chequeo. Los leo acá en los comentarios. Voy a colocarlo nuevamente.
Están muy pensativos porque no me han contestado. Por acá ya me contestó. John Alberto me dice los 3. ATS, permiso de trabajo y lista de chequeo. Ok, John, muchas gracias. ¿Quién da más? ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? Elizabeth, controles administrativos, permisos, ATS y lista de chequeo. Ok. Bueno, este video tiene una cascarita y se las voy a dejar ahí súper. Yo sé que por ahí más de uno. Por acá me dice Rubén Darío, lista de chequeo, todos los controles. Hermes me dice control de ingeniería. Alba me dice los 3. Julia Mayerly debería tener los 3. Eso ya es trabajo en alturas. Bueno, entonces vamos aquí con una pequeña discusión para terminar. Lo voy leyendo. María Maris, qué horror. Eso no se hace. Ok, si lo vemos desde el análisis lógico de esta conferencia, yo no debería tenerle ningún control ni de permiso, ni de ATS, nada. El control que yo debería establecer aquí es eliminación, porque es un conductor de volqueta, no es un eléctrico. Y un conductor de volqueta no está autorizado para hacer maniobras eléctricas, exponiendo una condición de riesgo de trabajo eléctrico y de trabajo en alturas. Este conductor seguramente ni siquiera tendrá examen médico ni curso de alturas y no tendrá certificación de RETIE para manipular redes de media tensión de 7400 voltios. Entonces, aquí hay 2 tareas de alto riesgo, es cierto, pero el control que yo debería establecer es eliminación. Eso no debería pasar. Claro, si fuera el contexto contrario del marco administrativo, efectivamente es un control administrativo. Yo debería tener ahí ATS, permiso y lista de chequeo, porque evidentemente es un trabajo en alturas. Y además debo tener una condición de contemplar riesgos adicionales como la parte eléctrica por electrización o electrocución. Pero eso sería en el contexto en que él no fuera conductor, que fuera un señor eléctrico que tiene que manipular las redes para hacer de pronto que tienen que desenergizar para que no haya contacto de la pajarita con las redes. Entonces, ok, es el señor electricista, él va a hacer la actividad, la tarea, entonces permiso de trabajo, ATS y lista de chequeo. Bajo ese contexto, un control administrativo está muy bien. Edwin Herney Cortés, exacto. Claudia María, muchas gracias por el aprendizaje. Giovanni Rojas, y si él hace los 2 trabajos, buen punto, pero en este caso, bajo el análisis que estamos haciendo, él es conductor de volqueta, él no es eléctrico, porque si fuera eléctrico y si hiciera ese trabajo, tampoco lo puede hacer así, hay que tener equipo de seguridad, obviamente está trabajando en línea viva, entonces hay un contexto de estructura de las reglas de oro que se deben aplicar, entonces por obvia razón visual, no es un eléctrico, es un conductor de volqueta, ¿ok? En ese orden de ideas, para que lo tengamos claro, cuando yo voy a tener una tarea de alto riesgo o varias tareas de alto riesgo, lo primero que yo debo analizar es la jerarquía de controles. Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP. Porque en este caso, si yo me enfoco en el control administrativo, ATS, permiso de trabajo y lista de chequeo, que estaría bien desde lo aprendido teóricamente el día de hoy, no estaría bien desde el control real del riesgo, porque eso se debe eliminar. Un conductor de volqueta no se debe subir a la capota de su volqueta, a su cabina, ir a tocar redes de media tensión y hacer alturas y eléctricos solo porque necesita el contratista que el trabajador le haga un favor. Porque aquí podemos tener un muerto, un accidente, por causa o con ocasión, en este caso, del ejercicio de sus funciones porque no es operador eléctrico. Entonces, muchas gracias a todos por sus comentarios. Espero que este video o esta presentación les haya parecido interesante. Estamos atentos a sus dudas o inquietudes y pues bueno, acá les dejo la bibliografía de donde tomamos parte de la información y los datos de contacto están al inicio. Voy a ir leyendo en el ejercicio de las preguntas mientras ustedes resuelven el sondeo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Listo, ingeniera, muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces a nuestro sondeo final.
Según el marco legal, ¿quién debe firmar un análisis de trabajo seguro en tareas de alto riesgo? A. Responsable de seguridad y salud en el trabajo en obra. B. Responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. C. Trabajadores de no sé. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Ok, Javier Vicente me dice, ¿a qué distancia del suelo se requiere curso de alturas? Javier, de acuerdo a la resolución 4272, cualquier trabajo que se haga de 2 metros hacia arriba con riesgo de caída desde los pies del trabajador en un plano inferior se considera trabajo en alturas, por lo tanto debes tener el curso. Rubén Darío, gracias a ti por asistir. Mario, gracias a ti. Manuel, gracias a ti. Estos son los resultados. A. Responsable de seguridad y salud en el trabajo en obra, 18%. B. Responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 17%. C. Trabajadores, 7%. Y D. No se define, 59%. Esta primera pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniera? Bueno, miren qué juiciosos han estado y que del 13% subimos al 59%, aunque aún quedan muchas dudas con el contexto. Básicamente la respuesta es no hay dentro del marco legal una definición de quién debe firmar el ATS. Se define desde la 491 y 4272 quién firma el permiso de trabajo, pero no el ATS. O sea que la respuesta correcta es D, no se define, 59%, muy bien. Listo, ingeniera, muchas gracias. Continuamos, segunda pregunta. Según el marco legal, ¿cuál es la vigencia de un análisis de trabajo seguro en tareas de alto riesgo? A. Diaria. B. Semanal. C. Por tarea. D. No se define. 15 segundos y conocemos resultados. Bueno, aquí me excuso porque este punto no lo detallé tanto en la presentación, pero así como la norma no define la firma del ATS, tampoco define la vigencia de un ATS, en este caso para tareas de alto riesgo, ni en la 491 ni en la 4272. Entonces, realmente no se define. Y aquí respondo la pregunta de Julia. ¿Cuál es la vigencia de un ATS en zonas mineras subterráneas, ya que el trabajo es rutinario? La vigencia de un ATS o permiso, en este caso, o los dos, la defines tú en tu procedimiento, en tu instructivo o en tu sistema de gestión. Si es rutinario, puedes dejarlo semanal, si no es rutinario, puedes dejarlo diario o puedes dejarlo por tarea, no hay problema, porque la norma no lo define, eso lo defines tú. Listo, ingeniera, estos son los resultados. A diaria 3%, B semanal 2%, C por tarea 37% y D no se define 58%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue? Bueno, estábamos en un 12%, ahora subimos al más del 50%, está bien ahí con la ayuda, pero no se preocupen, estamos para mejorar, vamos a reforzar esos temas, por eso cuando a veces repetimos preguntas o hacemos como énfasis en conferencias anteriores, es justamente por eso. Entonces, efectivamente, la norma no define la vigencia como tal de un ATS o de un permiso, eso lo defines tú en el sistema de gestión o en tu procedimiento. Listo, ingeniera, muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. La metodología de un análisis de trabajo seguro es A. GTC 45, B. GTC 4116 y C. No se define. 15 segundos y conocemos resultados. Javier Vicente, jajaja, cuente el chiste, Javier. Julia Mayerli, muchas gracias. Ricardo Riveros, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. De verdad que rico interactuar con ustedes. Y bueno, ya saben que desde Positiva Compañía de Seguros, lo más importante para nosotros es que ustedes estén adquiriendo conocimiento cada día. Así que nos podemos encontrar en 8 días, el martes 22 y el miércoles 30. Tenemos también conferencias similares a esta. Listo, ingeniera, estos son los resultados. A, GTC 45, 17%, B, NTC 41, 16, 21% y C no se define 62%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos va?
Efectivamente, la metodología no se define, qué bueno que subimos del 24%, porque como les digo, no existe una metodología definida en el marco legal para identificar peligros, evaluar y controlar riesgos. La metodología la defines tú. Recomendamos 2 que se socializaron, pero pueden haber más, solo que por tiempo pues no tenemos el espacio para más metodologías, pero básicamente es importante que ustedes definan una o si quieren fusionar la una con la otra, pero lo dejen muy documentado y muy claro para evitar confusiones. Muchas gracias a todos. Aquí les dejo la página de Posipedia donde pueden descargar esta conferencia y otras similares. Y bueno, nos vemos en 8 días. Ingeniera Erika, muchas gracias a ti por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. Tenemos una invitación muy especial para los habitantes de Bogotá y sus alrededores. Llega el tercer Congreso Internacional en Seguridad y Salud en el Trabajo, organizado junto con el Ministerio de Trabajo y el Ejército Nacional. La cita es este 25 de julio en el Teatro G12, desde las 7 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Es un evento lleno de conocimiento, experiencias y buenas prácticas por la vida y el trabajo seguro. Inscríbete escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que dejamos en el chat. Están todos cordialmente invitados. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y mucha más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir con esta acción educativa, y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video de los hubs de innovación que ofrecemos para todos nuestros afiliados. Recuerda, estamos disponibles en Bogotá. En el chat encuentran el enlace para realizar la inscripción. No esperes más para participar. Que tengan un excelente día. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!